El sol ardía sin piedad sobre el suelo agrietado del valle, donde ni siquiera las malas hierbas más resistentes lograban sobrevivir. En medio del polvo sofocante, 6 jóvenes se arrodillaban frente a la cerca desgastada del remoto rancho de Thaddeus Bell. Vestidos rotos se aferraban a sus cuerpos magullados, el viento azotaba su cabello enmarañado y su piel quemada por el sol. Nadie hablaba, pero su silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. No estaban allí por casualidad. En esta parte del desierto nadie llegaba por accidente. Desde las sombras de su porche, Thaddeus permanecía como una estatua, con las manos ásperas aferradas a la baranda de madera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. 3 años. 3 años sin una sola visita. 3 años desde que eligió el exilio en lugar del dolor, el silencio en lugar de la traición. En ese tiempo había enterrado su pasado más profundo que los huesos del ganado perdido por la sequía. Pero ahora ahí estaban 6 figuras salidas de alguna pesadilla viviente o de una promesa olvidada, arrodilladas como fantasmas rotos en su tierra. La pelirroja fue la primera en alzar la vista. Sus ojos verdes hundidos, secos pero encendidos, se encontraron con los suyos. A pesar de la suciedad y el agotamiento, había algo en esa mirada que él no podía ignorar: esperanza. Esperanza donde solo debería haber habido miedo. Sus labios agrietados se abrieron y una voz áspera apenas le alcanzó. Por favor, una sola palabra. Y sin embargo rompió el silencio que él había construido como una fortaleza alrededor de su corazón. Thaddeus quiso darse la vuelta, cerrar la puerta, refugiarse en la fría seguridad de la soledad. Pero sus pies no se movieron. El aliento se le quedó atrapado. Algo antiguo despertó en su pecho, algo que juró haber enterrado bajo la culpa y el dolor. Pero ahí estaba emergiendo. Vio lo que ellas eran: demasiado delgadas para ocultar telas manchadas de sangre, muñecas marcadas por cuerdas, moretones con forma de manos. No eran simples vagabundas, eran sobrevivientes de algo indescriptible. Y ahora eran su problema. Él no había elegido ser un héroe. Había elegido desaparecer. Pero esas 6 figuras arrodilladas no pedían salvación. Lo desafiaban a vivir consigo mismo si se atrevía a rechazarlas. Por primera vez en años, Thaddeus Bell sintió el dolor de volver a ser humano, y supo esta vez. No podía darse la vuelta. Thaddeus Bell se quedó inmóvil en el porche, con el sol abrasador proyectando su sombra larga y oscura sobre la tierra agrietada. Frente a él, 6 mujeres yacían desplomadas en el polvo, con la ropa hecha jirones, los cuerpos marcados por la sangre y la desesperación. Una de ellas, Clara, la pelirroja, acababa de pronunciar algo que hizo trizas el silencio que él había cultivado durante 3 años. Nos están cazando. 3 simples palabras, pero sonaron como un disparo directo al corazón. No eran simples desconocidas. Eran los fantasmas de sus propios remordimientos hechos carne. Cada paso tambaleante de Clara, cada mancha carmesí que florecía en su vestido, era un reflejo de un recuerdo que Thaddeus había enterrado profundamente: el de otra mujer, suplicando, desangrándose, muriendo mientras él permanecía inmóvil, paralizado por el miedo. Esa mujer era Sara, su esposa. Sus entrañas gritaban: no te involucres, no dejes que el pasado se repita. Pero su corazón, aún lleno de cicatrices pero no muerto, susurraba algo distinto. Cuando Clara se desplomó, su sangre formando un charco en el polvo como una acusación silenciosa, Thaddeus supo si volvía a dar la espalda. No sería solo cobardía, sería asesinato. Había levantado esos muros para mantener el dolor afuera,
pero al hacerlo se había encerrado en una prisión de culpa. Ahora, por primera vez en años, dio un paso hacia adelante, no para huir del sufrimiento, sino para enfrentarlo, para asumir su responsabilidad, para redimirse. Sus botas retumbaron en los escalones de madera mientras descendía arrodillándose junto a la más joven del grupo, su cuerpo ardiendo con fiebre. Pesaba menos que un saco de grano, más espíritu que carne ya. Alzándola en brazos, Thaddeus cruzó el umbral de su cabaña y destrozó el aislamiento que había venerado durante tanto tiempo. No fue solo un acto de bondad, fue un ajuste de cuentas. Las 6 mujeres entraron tambaleándose tras él con los ojos abiertos de par en par, entre el miedo y la incredulidad. Aquella casa que había sido un sepulcro de silencio, ahora latía con una esperanza frágil. Al abrir su puerta, Thaddeus Bell había tomado una decisión. Una peligrosa, una costosa. Pero por primera vez en años, era una decisión con la que podía vivir. Thaddeus pensó que lo había enterrado todo. El dolor, los recuerdos, y por encima de todo el nombre Wade Garrett, un hombre que llevaba una placa federal en el pecho, pero tenía el alma de un depredador. Durante 3 años, Thaddeus había construido una fortaleza de soledad en el corazón del valle, intentando dejar atrás su pasado. Pero cuando Clara pronunció ese nombre, fue como una cuchilla atravesando una herida antigua que nunca había sanado del todo. Wade Garrett no era solo un traficante de personas escondido tras una insignia. Era el hombre que llegó a la granja de Thaddeus años atrás, ofreciendo protección a cambio de dinero o de la mujer que Thaddeus más amaba. Cuando Thaddeus no pudo pagar y no se atrevió a luchar, Wade se llevó a Sarah. Thaddeus cayó de rodillas, suplicó como un hombre roto y luego desapareció en las sombras. Y durante los 3 años siguientes, vivió como un fantasma entre el polvo y la roca. Ahora el destino lo había arrastrado de nuevo al punto de partida. Las mujeres, a las que acababa de dejar entrar en su cabaña, no eran solo sobrevivientes, eran ecos de la propia Sarah. Frágiles en apariencia, pero con una fuerza ardiente en su interior. Clara. La mujer que las lideraba reveló una verdad que hizo añicos la coraza alrededor del corazón de Thaddeus. Sarah no murió llamando su nombre con miedo. Murió luchando. Murió maldiciendo a Wade Garrett. Y murió creyendo que Thaddeus vendría por ella. La verdad cayó como un trueno sobre el paisaje árido de su alma. Durante todos esos años, Thaddeus había vivido bajo el peso aplastante de la vergüenza, convencido de que había dejado morir a su esposa sola y con miedo. Pero si lo que Clara decía era cierto, entonces todo lo que él había creído, el odio a sí mismo, el aislamiento, el silencio, se había construido sobre una mentira. El dolor se convirtió en furia. El duelo se transformó en determinación. No había estado viviendo. Había estado escondido en una tumba de culpa. Pero ahora, el último acto de desafío de Sarah, su fe en él, le daba permiso para luchar. No más huir. No más silencio. No más permitir que el mal camine impune. Wade Garrett había vuelto para terminar lo que empezó. Pero esta vez Thaddeus Bell lo estaría esperando. Y esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Thaddeus salió al porche con el peso del rifle pesado en sus manos. El sol de la tarde caía como latón fundido, proyectando sombras largas y afiladas sobre el patio. 6 jinetes estaban alineados justo más allá de la cerca, el polvo de su llegada aún flotando alrededor de sus botas. En el centro, montado sobre su caballo, como si el mundo ya le perteneciera, estaba Wade Garrett con la placa de mariscal federal brillando bajo la luz. Su sonrisa era fría. «Buenas tardes, amigo», dijo con una voz suave como el veneno.
Estamos buscando propiedad fugitiva. 6 muchachas. Puede que se hayan extraviado por aquí. Thaddeus no respondió de inmediato. El viento cruzó la tierra reseca, levantando los fantasmas de un pasado que había enterrado bajo el silencio. Dentro de la cabaña, a sus espaldas, 6 vidas temblaban más allá de la pared clara, tal vez inconsciente por la pérdida de sangre. La chica con fiebre demasiado débil para ponerse en pie. Sabía que si decía la palabra equivocada ahora ninguna vería el amanecer. «No he visto a nadie», respondió Thaddeus con una voz áspera como la grava bajo sus pies. «Por aquí no recibimos muchas visitas». Garrett soltó una risita. «Ah, sí. ¿Le importaría si echamos un vistazo? A veces la gente se esconde en lugares donde cree que nadie va a mirar». Los otros hombres desmontaron al unísono demasiado coordinados para ser simples bandidos. Eran lobos disfrazados de ley. Uno escupió tabaco en la tierra. Otro acarició la culata de su pistola. Entonces ocurrió un sonido suave. Apenas un gemido. Pero en el silencio muerto del desierto sonó como un trueno. La cabeza de Garrett se ladeó las fosas nasales abiertas, como las de un depredador al captar un olor. ¿Qué fue eso? El viento mintió Thaddeus. Una tabla suelta en el techo. Pero Garrett ya tenía el arma en la mano y avanzaba hacia la puerta. El corazón de Thaddeus retumbaba. La respiración se le volvía superficial. Sabía que si cruzaban esa puerta todo estaría perdido. Las mujeres serían arrastradas hacia un destino peor que la muerte. Y entonces, con una calma que incluso lo sorprendió, Thaddeus alzó el rifle. El cañón apuntaba directo al pecho de Garrett. «Dije que esta es propiedad privada», dijo con una voz firme como la piedra. Y lo decía en serio. En ese segundo suspendido el desierto contuvo el aliento. No por miedo, sino por asombro. Porque un hombre que había huido de todo, finalmente estaba eligiendo quedarse y luchar. Clara estaba de pie en el umbral entre la vida y la muerte. Su voz apenas un susurro, pero sus palabras destrozaron el mundo de Thaddeus. El hombre que mató a tu esposa fue Wade Garrett. Thaddeus se quedó inmóvil. Rabia, dolor, vergüenza. Todas las emociones que había enterrado durante 3 largos años de aislamiento surgieron como una bestia encadenada que por fin se libera. Garrett, el hombre que una vez llegó a su tierra, blandiendo una placa y prometiendo protección que exigió a Sarah como pago cuando Thaddeus no pudo cubrir la extorsión, que se rió mientras él suplicaba misericordia, estaba ahora allí mismo armado y con una sonrisa soberbia, símbolo de la ley corrupta que los había traicionado a todos. Su nombre era Sarah, gruñó Thaddeus, apretando el rifle con fuerza, temblando no de miedo, sino por el fuego que ardía en su pecho. Garrett se burló saboreando el pasado, deleitándose en el poder de retorcer el cuchillo. Afirmó que Sarah había gritado su nombre al morir gritado traicionada. Y por un instante Thaddeus casi apretó el gatillo dominado por la desesperación. Pero entonces Clara habló de nuevo. Su voz era débil, pero firme. No solo conocía a Sarah, había estado allí, capturada, abusada, y aún así sobreviviente. Y la verdad que llevaba consigo salvó el alma de Thaddeus. Sarah no murió con miedo, murió luchando. No lo maldijo, creyó que él vendría. Esa verdad no solo desenmascaró a Garrett, liberó a Thaddeus de la prisión que él mismo había construido con culpa y autodesprecio. Ya no era el cobarde de sus pesadillas. Era un hombre que tenía una última oportunidad de hacer lo correcto. Garrett lo provocó de nuevo intentando quebrarlo con el peso del pasado. Pero en vez de derrumbarse, Thaddeus alzó su rifle no por venganza, sino para proteger a los inocentes. Y cuando apretó el gatillo, no solo mató a un monstruo,
rompió las cadenas que lo habían atado durante 3 largos años. El primer disparo desgarró el silencio denso como un trueno. Wade Garrett se desplomó la sangre derramándose en el polvo al borde del porche, donde alguna vez había estado con autoridad altiva. Pero Thaddeus no tuvo tiempo de respirar el infierno, apenas comenzaba a abrirse. 5 rifles dispararon al unísono, las balas astillando la madera, destrozando marcos de ventanas, desgarrando el aire con violencia. El porche tembló, y la cabaña se sacudió como si estuviera a punto de derrumbarse. Thaddeus se lanzó detrás del abrevadero, sus manos accionando el mecanismo del rifle por puro instinto largamente dormido. 3 años en soledad le habían enseñado a sobrevivir. Pero ese momento le enseñó algo mucho más profundo. Uno no lucha solo para seguir vivo, lucha para proteger la vida. Justo cuando recargaba otra bala, un segundo estallido retumbó desde la cabaña. Clara, aún sangrando con el vestido empapado en carmesí, estaba en el umbral con una escopeta, su silueta recortada contra el caos. Disparó ambos cañones. Uno de los jinetes gritó y cayó de su caballo. Sus miradas se cruzaron, la de ella llena de dolor y fuego, y en ese instante Thaddeus supo ya no estaba solo. «¡Hay más armas en la despensa subterránea!», gritó Clara antes de tambalearse hacia adentro. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Las mujeres agotadas, golpeadas algunas apenas de pie, salieron con manos temblorosas, aferradas a viejos rifles y pistolas. Una chica rubia, febril y débil, sostenía un rifle casi tan alto como ella. Otra mujer con los labios amoratados por la enfermedad empuñaba su arma con ambas manos, como si fuera la única cosa que la mantenía en pie. No emergieron como víctimas, sino como guerreras. El estruendo de los disparos llenaba el aire. Las balas silbaban a su alrededor. Los caballos relinchaban con desesperación. Pero por primera vez en años, Thaddeus oyó algo más entretejido en medio del tiroteo. La esperanza había encontrado su voz, y era fuerte. No peleaban por venganza. No apretaban el gatillo por rabia. Luchaban unas por otras, por la libertad, por el hombre que se quedó a su lado, cuando bien pudo haberse quedado en silencio. 6 mujeres desgarradas, sangrantes, pero intactas, plantaron cara y convirtieron la cabaña de un ermitaño en una fortaleza de humanidad. Y en sus ojos, Thaddeus Bell ya no era un hombre perseguido por la culpa. Era el hombre que por fin eligió levantarse por algo que realmente valía la pena. El último disparo retumbó, y luego el silencio devoró el mundo. El humo flotaba en el aire deslizándose como fantasmas sobre los cuerpos que yacían sin vida. Thaddeus cayó de rodillas junto al cuerpo inerte de Wade Garrett, el hombre que había atormentado sus pesadillas durante 3 largos años. Garrett yacía de espaldas con los ojos abiertos, en una mirada que ya no veía nada y una sonrisa burlona aún dibujada en su rostro ensangrentado. Thaddeus no dijo una palabra, simplemente lo miró. Aquel que alguna vez llevó una placa que habló de ley y orden, pero vivió como un demonio con piel de hombre. La victoria se sentía hueca. No había alegría en ella ni triunfo. Solo un extraño vacío abriéndose en su pecho, como si aquello que lo había sostenido, el odio, la culpa, el peso de lo que no hizo, hubiese sido lo único que lo mantenía en pie. Y ahora ni eso quedaba. Sarah seguía muerta. Los años de exilio, el silencio, el autocastigo, nada de eso podía traerla de vuelta. Pero entonces Clara se arrodilló a su lado. Su vestido manchado de sangre apenas se movía con la brisa del desierto, pero su mano sobre su hombro se sentía cálida, firme. «Ella estaría orgullosa de ti», susurró con la voz rota por el dolor, pero segura. «Sarah, estaría orgullosa de que al fin lucharas». Él la miró, y en sus ojos no vio lástima,
Vio algo más feroz, respeto, resiliencia y una fe extrañamente inquebrantable. Y de pronto lo comprendió. No había luchado por venganza, no realmente. Había luchado por los vivos, por Clara, por las 6 mujeres que eligieron pelear en vez de arrodillarse, y por el hombre que aún podía llegar a ser. Matar a Wade Garrett no solo puso fin a una vida, reescribió una historia. No solo la de Sarah ni la de Clara, sino la de Thaddeus mismo. Ya no era el cobarde de Willow Creek. Ya no era el hombre paralizado por el duelo, sino un hombre que cuando llegó el momento eligió actuar. Eligió mantenerse en pie. Eligió hacer lo correcto aunque fuera demasiado tarde. La justicia no llegó desde un tribunal aquel día. Llegó desde el cañón de un rifle, desde el coraje de enfrentar lo que más temía y desde la fuerza de luchar por quienes aún tenían un futuro. En la sangre de un monstruo se escribió una forma de redención no en disculpas, sino en sacrificio. 6 meses después del derramamiento de sangre en el rancho de Thaddeus Bell, el valle que antes conocía solo el silencio dio a luz a algo milagroso. En el remoto territorio de New Haven, donde la tierra solo sabía de polvo y soledad, se alzaba una pequeña escuela de madera rodeada de flores silvestres en plena floración. No hubo inauguración grandiosa. No hubo pancartas. Solo las risas de los niños resonando por primera vez en estaciones dominadas por el silencio y el dolor. Y en el corazón de todo aquello estaban 6 mujeres que alguna vez fueron cazadas como animales y que ahora caminaban erguidas, con tizas en las manos y fuego en la mirada. Thaddeus había construido esa escuela con sus propias manos. Cada tabla que clavaba, cada ventana que enmarcaba, era un acto de penitencia, una forma de expiar no solo por Sarah, sino también por el hombre que solía ser. Ya no existía el ermitaño roto que se ocultaba de su vergüenza. En su lugar estaba un hombre que había elegido luchar, proteger y finalmente sanar. Clara, quien alguna vez fue la mujer ensangrentada y desesperada que se arrodilló en su porche, ahora era su esposa. Llevaba el anillo de bodas de Sarah, no para reemplazarla, sino para continuar un amor que había quedado inconcluso. En una mañana de primavera, mientras el desierto florecía y el viento llevaba el aroma de salvia y rosas silvestres, intercambiaron votos, no para olvidar, sino para vivir en honor de quienes habían perdido. Grace, la joven con fiebre, que apenas se aferraba a la vida, ahora se alzaba fuerte y radiante como una de las mejores maestras de 3 territorios. Las otras 4, cada una con sus propias cicatrices visibles e invisibles, enseñaban, cuidaban y vivían como si jamás hubieran conocido las cadenas. Y a veces, en la quietud del crepúsculo, cuando el viento se deslizaba por las vigas de la escuela y danzaba sobre las barandillas del porche, Thaddeus alzaba la cabeza y sonreía suavemente, porque en el murmullo de la brisa juraría escuchar la voz de Sarah suave, indulgente, orgullosa. No era un grito de reproche, ni un susurro de dolor, solo un aliento de verdad llevado por el viento. Estoy orgullosa de ti, Thaddeus Bell. Finalmente defendiste lo que era justo,